la bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias por estar ahí siempre al pendiente de los videos. Creo que algunas personas también han venido por internet que están aquí, otros por el sign. Sea la manera que Dios haya usado para hablarnos, hermanos, lo que no debe quedar duda es que fue Dios que utilizó esa manera. ¿Amén? La palabra de Dios dice que Él es el que nos busca, hermanos. Él es el que nos, aún dice que deja las 99 ovejas y va por la que está descarriada, le instruye, lo enseña, y ya después esa oveja camina sola, amén, vuelve al redil. Entonces, es bonito eso. Hoy estamos, hermanos, en memoria del que viene mañana. Entonces quiero darle gracias a Dios por todas las personas que han servido, sobre todo en este país, que han dedicado su vida. Algunos han muerto sirviendo al país. Entonces le doy gracias a Dios por esas personas, por las familias de esos soldados caídos. Es algo que lo hacen por amor a esta patria, pero también sabía usted que la Biblia dice que usted y yo somos miembros del ejército de Cristo. Amén. Pertenecemos a un ejército. Amén. Y ese ejército sigue enlistando todos los días, así que todos los días se sigue. Y en ese ejército también no hay cobardes. Amén. Así que son los valientes. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Génesis capítulo 4 y la mantiene ahí. Ahorita le voy a decir qué versículo. Ahorita estamos en la época, hermanos, de las graduaciones. ¿Cuántos se graduaron de aquí de la iglesia? ¿Pueden levantar su mano? Sí, damos un aplauso a Dios por estos dos jóvenes que se graduaron. Dios los bendiga. Marcos, Erwin. Así que si me faltó alguien más, discúlpeme. Pero Dios los bendiga, que es difícil, hermanos, para un joven ya en estos tiempos graduarse, pero los felicito que lucharon hasta graduarse ahí, no nomás, ese es el principio de muchas cosas que vienen. A todos los demás que estamos aquí, que ya tenemos más años, ¿cuánto daríamos nosotros, hermanos, si nos volvieran a dar la oportunidad de volver a empezar? ¿Verdad que sí? ¿Qué hiciéramos diferente? ¿Qué hiciéramos más? Todo. Fíjense, jóvenes, me dedico a los jóvenes ahorita, me dirijo a los jóvenes ahorita. No se sorprendan siempre que los adultos a veces siempre nos gusta darles consejos, ¿ok? Y yo soy uno de los primeros y trato de no dar consejo a menos que me lo pidan, pero a veces me gana el impulso, me pica la lengua y las manos por dárselo, ¿ok? Pero yo creo que la razón número uno que los adultos dan consejos, hermanos, número uno, yo creo que es porque por buenas personas que somos y que no quieren que pasemos o que pase lo mismo que han pasado, que les fue mal. Entonces, algo que yo te puedo decir, joven, agarra los consejos de una persona, sobre todo de una persona que trae los callos, que trae las marcas, que ya pasó por ahí. Porque hay gente de afuera que son buenos para dar consejos, pero no los aplican en su vida. Entonces siempre alguien que te está vendiendo un producto te lo va a demostrar que él lo usa. Entonces porque le funciona a esa persona. Entonces sobre todo de esa persona agarra esos consejos, ¿sí? Y esa es la razón, yo pienso, número uno. La razón número dos, yo creo que porque de alguna manera nos identificamos con ese joven o con esa jovencita y queremos nosotros, no sé, que le vaya mejor, enmendar tal vez algo malo que nos pasó, que nosotros pudimos evitarlo, pero lamentablemente o no tuvimos los recursos o no tuvimos a alguien que nos dijera, que nos diera ese consejo, o simplemente andábamos tan distraídos, tan ocupados, o algunos ni siquiera tuvimos nuestros padres a nuestro lado, o otros ni siquiera tuvimos personas cercanas que nos aconsejaran. Yo soy uno de los primeros, que no sé cuánto usted, pero yo llegué a Estados Unidos a la edad de 11 años, entonces sin mis padres, entonces mis padres no estaban aquí, entonces, pero Dios siempre
me ponía a alguien para poder darme un consejo. Entonces no puedo basarme como excusarme de que nunca alguien me dijo. Sí, muchas veces me aconsejaron, pero igual eran terco. Pero en fin, así que hoy en día, ¿ok? El tema de hoy, hermanos, yo le puse así, escoge bien, ¿ok? Escoge bien, es lo que le puse y traigo 3 citas bíblicas, hay muchas más, pero no nos alcanzaría el tiempo, pero le traje 3 citas bíblicas de cómo y qué escoger bien. Yo pienso que lo primero que deberíamos escoger, escoge a Cristo en tu vida. Amén. Escoge a Jesús en tu corazón. Si tienes la oportunidad y has venido a un lugar como hoy, no te vayas a ir como llegaste. Asegúrate de escogerlo, de tenerlo en tu corazón, porque no se trata de emociones, hermanos. El evangelio por muchos años se malbarateó enseñando que es por emociones, de que me tiro al piso, tiemblo y esto, lo otro, hasta que no lo sienta, no lo voy a aceptar. Y saben que eso es erróneo. En ningún lugar en la palabra de Dios dice, cuando sientas sentir, acéptame en tu corazón. No, Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día dice, y sígame. Es un proceso. Ahora, que vas a fallar en ese proceso, falló Pedro muchas veces. ¿Tú crees que falló David? Falló Salomón. Y así puedo seguir. Falló Moisés, falló Noé. O sea, así puedo seguir la lista y darle y darle y darle. ¿Ok? Pero lo importante no es que falles, sino lo importante es que lo aceptes en tu corazón y empezar a caminar. Y cuando te trompieces, levantarte. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso quiere decir que las excusas no nos van a servir cuando estemos delante de Dios. Puedes decir, es que el pastor me dijo, hizo, no me saludó, lo otro, aquello, no me pasaron a recoger. Lo que queramos decir, hermanos, no van a valer nada de eso. Entonces, la primera decisión que yo pienso que deberíamos de aprender, hermanos, es escoger a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo a Cristo en nuestro corazón. Es una primordial. ¿Ok? Ahora, ¿por qué escogí Génesis, hermanos? Porque me gusta siempre empezar, como dicen desde el principio, como cuando alguien te quiere contar una historia y te dice, no sé por dónde empezar. Y tú rápido le dices, ¿qué? Pero no sé cómo va al principio. Pues como va, como viene, así aviéntatela. Bueno, así más o menos yo me identifico con la cita de hoy. Porque el ser humano, a pesar que han pasado ya miles de años, hermanos, el ser humano, seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo y cometiendo los mismos errores. Dicen que la historia los demuestra que cometemos otra vez la misma historia. Y unos dicen, el no conocer la historia está destinado a volver a hacer la misma historia. Bueno, aunque la conozcamos, volvemos a veces el ser humano. Los problemas que una vez nos pasan a nosotros, a alguien ya le pasó, hermano. Por algo Dios nos dejó esto, que es el manual, como lo he dicho muchas veces. Si tú haces un producto, si haces un carro, todos los carros vienen con un manual, ya sea que venga con papel o digital. Los teléfonos ahora traen manual, pero digital, lo ves ahí está el manual. Los carros no tardan en venir ya digitalmente los manuales. De hecho, ya hay unos carros que ya no traen los manuales en papel, ¿sí? El Tesla ya no lo trae en papel, lo traen ahí en la pantalla digitalmente. Pero en fin, siempre un fabricante le pone un manual a su producto. Te tengo noticias, tú y yo somos el producto de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre, cuando me refiero al hombre, género humano, hombre y mujer, a nuestra imagen. Entonces, si hay algo que refleja cómo es Dios, es tu hermano que tienes a tu lado. Por muy chistoso que lo mires, refleja a Dios. ¿Sí? Se refleja a Dios ahí. Es lo más cercano que tenemos a Dios aquí en la tierra, hermanos. De ahí, todo lo demás no hay semejanza alguna. Pero al ser humano Dios lo creó a imagen y semejanza, porque somos seres creativos, somos seres que razonamos. ¿Sí? Entonces los animales no razonan,
no son creativos. ¿Cuándo ha visto un animal que se quiebra una pata? Sí, no, una pata sería un pie. Se quiebra una pata y se pone, por ejemplo, un palo para caminar. ¿Ve que no lo ha visto? ¿Y qué pasa si usted se quiebra un pie? Va al doctor o se pone un cripo, ahí comienza ahí. Eso quiere decir que somos seres razonables, que razonamos, pensamos, amén. Tampoco va a ver a los animales reunirse, adorar a Dios, juntarse, tampoco. Pero nosotros sabemos que algo hay en nosotros. Por eso muchas generaciones atrás han adorado árboles, han adorado imágenes, han adorado muertos, tienen la necesidad dentro de sí de adorar algo. Ahora, aquí en el capítulo 4, por favor, habla la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Usted me imagino que conoce la historia, si no la puede leer, por los que dicen que no, cómo empezó la humanidad, empezó con dos. Así como empezó en Egipto, que llegaron 12 familias y salieron arriba de 4 millones de personas. Así, hermanos, empezó la humanidad también. Y conforme ha ido la humanidad avanzando, Dios ha ido dando nuevas leyes, nuevas reglas y así. Ok, en el capítulo 4, el verso 6 y 7, nomás vamos a leer, si usted lo quiere. O lo leemos, ¿saben qué? Vamos a leerlo. Lo leemos del versículo 1 para entenderle bien. Hasta el 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Me detengo ahí tantito, ¿ok? Todo empezó por una ofrenda. No voy a hablar de ofrendas ni de nada de eso. Simplemente quiero darle contexto un poquito aquí de cómo fue lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Todo empezó por querer dar una ofrenda a Dios. Caín lo hizo, pero la palabra de Dios dice que agarró simplemente de lo que estaba ahí, mal parqueado, tirado ahí nomás por se lo dio ahí. ¿Sabían que la honra es darle el peso debido o darle el lugar que se merece a alguien? ¿Sí? Como lo que hemos dicho muchas veces, los platos que comemos nosotros, usted no los tiene en el baño, ¿va que no? ¿Por qué? Lo hacemos inconscientemente. Aunque no lo planeamos, pero sabemos que no va eso ahí. Bueno, de eso se trata cuando hacemos algo para Dios. Nosotros, hermanos, incluso a veces agarramos un billetito, lo doblamos tanto así, lo echamos ahí. O sea, no es algo que del corazón nace, ¿okay? El poder hacerlo. Y todo lo que hagamos para Dios, hacerlo de corazón. Dios no mira tanto las cantidades ni todo, sino cómo lo hacemos. Lo que hacemos nosotros de todo corazón. Amén. Y Caín agarró de lo primero que se le atravesó en el camino, y Abel hizo lo contrario. Abel lo escogió, lo planeó. Incluso, hermanos, cuando usted va a hacer algo para Dios, como dice cada quien, primer libro de Corintios 7:9 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces es algo que se propone hacerlo. Ok, desde un día antes, una semana antes, se propone a lo que uno va a hacer para Dios, lo hace ya. Pero, en fin, continuamos, por favor, en el verso 6. Entonces dice Jehová, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hace dos preguntas a él. Dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, en otras palabras, ¿por qué te agüitaste? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes enojado? Estaba entre triste y enojado, ¿sí? Entonces,
Y como Dios es Dios, como yo he dicho, siempre Dios dice las cosas, ¿no? Así. Y digo, y en el verso 7 es donde es el versículo que quiero rescatar de toda esta cita. Le dice Dios así: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le da una respuesta. En otras palabras, estás recibiendo lo que te mereces. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás triste? ¿Ha conocido personas así, hermanos, que siembran semillas de manzanas y se enojan porque el árbol les da manzana? Dices que yo quería sandías. Y tú dices, pues si sembraste manzana, ¿de dónde vas a sacar sandías? Pancho. Espero que nadie se llame Pancho. ¿Sí? O sea, es una ley que lo que das, recibes. Ojo aquí, nadie trajo nada a este mundo. Nadie. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, dice Job, y sin duda desnudo volveremos. De todo lo que Dios nos da fue algo que se nos fue dado, no lo trajimos nosotros. Entonces es algo que dice, si bien de lo que nos abunda, podemos nosotros dar. Es un círculo, la vida es un círculo, como lo he mencionado muchas veces. Yo hablo, usted escucha, usted habla, yo escucho. Nadie puede dar lo que no tiene. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si no nos amamos a nosotros mismos, es mentira que podemos amar a los demás. En el avión te dicen, asegúrate tú primero tu máscara y ya después que estés seguro, ayuda al que está a tu lado. De la otra manera no puedes ayudar a nadie si no estamos bien nosotros. Y aunque pensamos al revés, nuestros familiares, no sé si a usted lo agarran o algo, que piensa que porque está bien quiere que te ayude. Dice, no, primero tengo que ayudarme yo, después poder ayudar a los demás. ¿Ok? Pero así Dios le dice estas preguntas, lo pone a reflexionar a Caín. ¿Por qué? Porque él se ensañó y le dice, ¿por qué estás así? Simplemente estás recibiendo lo que diste. Y le continúa y dice, y si no hicieres bien, el pecado ¿qué? Está a la puerta. Con todo esto, a ti ¿qué? Te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí es donde está. ¿Cómo se llama el tema? Escoge bien. ¿Por qué saqué este tema? ¿Por qué saqué este verso bíblico, hermanos? Fíjense. Esta fue la primera vez que hubo una matanza, o ¿cómo se dice? ¿Un homicidio? ¿El primer asesinato? Sí. El primer asesinato por un ser humano, por otro ser humano. Pero Dios le habló antes, por eso el tema se llama Escoge bien. Caín tuvo la oportunidad. ¿Qué pasa, Caín ahí, hermanos, cuando Dios le habló? Caín pudo haber dicho, ¿sabes qué? Es cierto, actué mal. Déjame voy a ir a traer otra ofrenda. ¿Saben la razón principal por lo que lo mató Caín a su hermano Abel? ¿Saben por qué fue? Por envidia, gracias. Y te tengo noticias. Tal vez me va a decir, no, pastor, usted está exagerando, no es así. Sabía que en la Biblia, una de muchas otras, la envidia, por ejemplo, es prácticamente la envidia y murmurar de alguien es como asesinar a alguien. Dios lo cataloga igual. Porque la envidia, hermano, no nomás es algo que, ¿cómo lo explico? No es algo de que simplemente no quiero que te vaya bien, sino es, quiero que te vaya mal. Y aparte, quiero lo que tú tienes. O sea, esa es la envidia. Es algo, por eso él agarró eso. Entonces, y Dios le dice, la decisión es tuya. El pecado, le dice, está a la puerta. Simplemente es cuestión que tú decidas y ahí está. Es lo que Dios le dijo a Caín. Y Caín, en vez de obedecer, todos sabemos, agarró, invitó a su hermano a acampar y a no sé dónde, y allá sabemos que lo asesinó.
y ya usted sabe la historia más adelante, cómo terminó. Pero en fin, ¿qué escogió Caín? ¿Escogió bien o escogió mal? Escogió mal. Ahora, ¿Dios pudo evitarlo, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué no lo hizo? Aún siendo los primeros seres humanos, hermano. Porque Dios nunca va a violar nuestro libre albedrío. Porque si Dios lo hubiera evitado, no sería culpable. Mientras nuestros hijos están bajo nuestra tutela, que son pequeñitos, que no saben decidir, que nosotros decidimos por él. Hermano, no sé si vieron en la noticia hace 1 año, 2 años, me ayudan los que se recuerdan, que un niño agarró un rifle y fue a asesinar a unos de la escuela y llevaron preso al papá también. ¿Se recuerdan? Y todos decían, pues ¿por qué? Porque agarraron que el papá había actuado por negligencia, estaba bajo su cuidado de él. Entonces, muchachos, si tu papá te prohíbe hacer muchas cosas es porque él es responsable de ti. Él va a dar cuentas de parte de ti. Y si vives bajo su techo, así tengas 40 años, te tengo noticias, si no pagas renta, no pagas luz, no pagas agua, no pagas esto, no seas descarado y te le pongas al tú por tú a tu papá o a tu mamá. Mínimo obedécele, por favor. Mínimo lava tus calzones, muchachas, si ya tienes 20 años y estás ahí, si no le ayudas a tu mamá a cocinar o a hacer lo otro, aquello, mínimo. Dijera un viejito, yo a tu edad ya tenía, bueno, el Major Payne dice, a tu edad yo tenía un full-time job cuando tenía 5 años de edad, dice. Es un poco exagerado, pero en fin. O sea, están bajo nuestra tutela. Ahora quiero que vaya, por favor, a Deuteronomio capítulo 11. Es una cita muy conocida. Deuteronomio capítulo 11, y vamos a leer el verso 26 y 28. Hermanos, en el libro de Génesis aquí habían pecado ellos, ¿ok? Pero tenía la oportunidad Caín de hacer las cosas bien. Y aquí en Deuteronomio, el pueblo de Israel acababa de salir de una esclavitud y eran libres. Por eso empecé el tema diciendo que lo primero que nosotros debemos de escoger es escoger a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Ok, ¿y qué es la verdad? Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre y no es por mí. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Conocemos a Cristo? Conocemos la verdad. Se nos quita un velo de encima y podemos escoger. Pero si tenemos los ojos tapados, no podemos escoger, hermano. Eso es lo que pasa en muchos matrimonios, que a veces viene la esposa a la iglesia o el esposo y quieren que la esposa o el que no tiene a Cristo, quieren que esa persona sepa escoger. Y dice, oye, pues no va a poder. Está vendado, ten paciencia. Deja que Cristo primero obre en su vida y después va a ver. Incluso Jesús a los fariseos les decía, primero quiten la viga que tienen en sus ojos y después trata de quitar la paja que tiene tu hermano. Pero nosotros lo hacemos al revés. Nosotros creemos que nuestros hermanos vean lo que nosotros estamos viendo y no es así. Es poco a poco, hermanos. Dios va abriendo nuestros ojos. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 11, verso 26 y 27 dice así Dios aquí en la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí, dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Aleluya, hermanos. ¿En serio, pastor? ¿Dios pone la maldición también? Mira, si yo te dijera que Dios no pone la maldición, alguien me dijo una vez algo y me quedó pensando y lo que estuve analizando y tiene algo de lógica la persona que me está diciendo. Siempre he escuchado de que hay 2 poderes, ¿no? Aquí. Dios y el diablo, ¿no? El mal y el bien. Bueno, esta persona me dice, ¿sabes qué? Estás mal. Nomás hay un solo poder. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque
ese poder que existe es el que puede quitar el mal si él quisiera. Tiene tanto poder como para eso. Y dice, aparte, lo creó él porque fue creado, ¿se acuerdan? Y digo, tienes lógica en lo que en lo que estás diciendo. Por eso ahora cuando veo, ¿por qué es importante entender esto, hermanos? Porque cuando nos va mal, siempre los cristianos le echamos la culpa al diablo. ¿Sí o no? El diablo me tiene sin luz. El diablo hizo que se me ponchara la llanta o esto, lo otro. Y tal vez la llanta ya andaba como melón, así bien lisa por mucho tiempo. Y ¡pum! Se te ponchó. Y Dios te dice, y uno, el diablo. Y el diablo dice, se está riendo el diablo allá. Pues no la viste hace un mes, amigo, que andaba toda lisa esa llanta. ¿A poco no te pasó por la mente que se te iba? Y es más, ni traes una refracción ahí. Pero en fin, así somos, hermanos. Pobre diablo, yo creo que cuando lleguemos allá va a estar llorando delante de Dios, hermanos, diciendo, es que de todos me echan la culpa a mí. Y yo no tuve nada que ver en eso. Pero así nos pasa. Nosotros, hermanos, como seres humanos, somos así. ¿Por qué no mejor nos reconocemos como Dios le puso a Adán y a Eva, le puso el árbol del conocimiento del bien y el mal en medio del huerto? Así a nosotros hoy en día, hermanos, nos pone de la misma manera la bendición y la maldición. Lo único, ¿saben qué, hermanos? Siempre lo más fácil es lo más fácil escoger. Discúlpeme por ser repetitivo, pero se lo voy a poner un poquito más fácil. Muchos pensamos que lo más fácil es donde está lo bueno, pero no. Sí, ya tiempo, a mí me gusta la pesca, muchos saben, y teníamos que caminar como unas 2 horas más o menos. Eso era antes que hubiera un barco. Y algunos llegaban y se quedaban pescando ahí, agarraban pescados pequeñitos, ¿ok? Pero los que agarraban y caminaban lejos, 2 horas más o menos, y luego estar lejos para venir. Si agarras pescados, pues está difícil para traerlos cargando todos. Pero allá es donde caen los pescados más grandes, más selectivos. En la comodidad, hermanos, no hay nada. Según está comprobado que solo el 3 al 5% de toda la población alcanzan, no el máximo, su máxima capacidad, pero cerca de lo máximo. No más el 3 al 5% de las personas, que son los que nos esforzamos más, que vamos más de lo que tenemos que dar siempre. ¿Sí? Que entendemos que así como Moisés, hermanos, le puso esta cita al pueblo de Israel a través de Dios, que le dice, he aquí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios acababa de sacar al pueblo de Egipto. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel estaba de esclavo en cautiverio en Egipto? Los esclavos no tenían opinión, no podían ir a la escuela, no se preocupaban de ni nada, ni de la comida, sino ellos les daban la comida ahí, ¿ok? Ellos cocinaban, hacían de todo, pero ahí tenían la comida porque eran esclavos, no podían decidir. Y ellos pensaban que todo lo que les ponían ahí era por coincidencia o por lo que fuera. Entonces Dios agarra y les pone aquí delante, les dice, aquí yo les pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, pero les dice, escojan bien. El tema se llama, escoge bien. Y no mires a tu esposa, por favor, al lado, como diciendo, ya no hay, yo sé que guardaste el recibo de devolución, pero no se puede. Entonces, los que están todavía solteros, escoge bien, por favor, ¿ok? Mírala sin maquillaje. Ve cómo trata a su papá, cómo trata a su mamá, eso te va a dar un buen dato, ¿sí? Al que así te va a tratar a ti. Verso 27, por favor, hermanos. Dice así, la bendición, ¿cómo es que escoge la bendición uno? Aleluya, así como ustedes, a ver. Si oyeres atentamente, ¿ok?
si oyeres atentamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y dice que yo te prescribo hoy. Los mandamientos, hermanos, ya todos lo sabemos, pero es aparte de los 10 mandamientos, se resume toda la vida del ser humano. Si oímos la voz de Dios, hermanos, cuando habla de oír, hermanos, no estamos hablando de lo que oímos aquí, sino está hablando lo que Jesús decía. ¿A qué compararé a esta generación? Dice, a alguien que oye, ok, y hace. Esa es la diferencia. Cuando oye y hace. Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, de los diferentes tipos de tierras que hay. Una que cayó en los caminos, ¿se acuerdan? Brotó y se quemó rápido, otra que cayó entre piedras, y así, y hasta la que cayó en buena tierra. Dice, esta es la que oye y hace la palabra de Dios. Y luego dice, y da fruto al 100 por 1. ¿Ok? Y esa es cuando cae la semilla en buena tierra, que la tierra somos usted y yo, que es oír, hermano, la palabra de Dios, es aplicarla a nuestra vida, porque la otra manera, como lo he dicho muchas veces, discúlpeme, de cuando nosotros oímos la palabra de Dios, pero no la aplicamos, es como sentarme a ver y con una tambo así de palomitas, grande, uno de 5 galones, de los de pintura así, ¿ok? Y ver que la persona está haciendo ejercicio, matándose, y yo creyendo que porque estoy viéndolo, a esa persona que está haciendo ejercicio, va a hacer efecto en mí. Eso no va a funcionar, ¿verdad? Así pasa con la palabra de Dios. Porque muchas personas a veces vienen a la iglesia 1 año, 1 mes, 2 meses, 2 años, 5 años, y no hay efecto? Y hay otras personas que vienen tal vez 1 año, hermanos, y agarran y les hace, y dicen, wow, ¿cómo es posible? Es que así es. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Pero ¿saben qué? Es la persona que aplica lo que sabe. Eso es el sabio, aplica lo que sabe. No es que tengas mucha data. Ahora nos vamos a Mateo, por favor. Ya con esto voy a terminar. Aquí con Jesús lo puso más simple. Como todo en la vida, Jesús lo simplifica más fácil. Él habla aquí de la puerta estrecha y también del camino. Miren, hermanos, si no tuviéramos elección, fuéramos robot. Dice la palabra de Dios que siempre hay la salida. Siempre hay oportunidades en toda, si lo quiere hablar a lenguaje económico, en todo tipo de economía hay oportunidades. Así hagan crisis o haya abundancia, siempre hay oportunidades, ¿ok? Pero la oportunidad es para aquel que está preparado para tomarla, ¿ok? Esa es cuando es una oportunidad de alguien. ¿Ha escuchado a alguien que siempre quiere decir, no, es que me salió una oportunidad, préstame esto, lo otro, aquello? Y tú dices, esa no es una oportunidad para ti, esa es una oportunidad para mí, que yo estoy preparado. Eso es así, hermanos, nomás que a veces uno no es tan cruel en decir las cosas como son, ¿no? Pero en fin, Jesús aquí en Mateo capítulo 7, el verso 13 y 14 dice de esta manera Jesús hablando, hermano. Jesús es el maestro de maestros. A mí me encanta cuando leo así las enseñanzas de Jesús, hermanos. Algo tan simple Jesús lo hacía de una manera que pudiera todo mundo entender, que pudiera entender hasta el niño que está ahí pequeñito, pudiera entender lo que Jesús decía. Pero a veces nosotros lo complicamos demasiado la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Escoge bien. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí les gusta ir a escoger los tomates o al supermercado? ¿Sí? ¿Por qué le gusta ir allá a escoger usted? Para agarrarlo mejor, ¿verdad? ¿Sabrá que la vida eso es un gran supermercado, hermanos, que Dios nos dejó? No más que nosotros escogemos de acuerdo al conocimiento que tenemos en ese momento o la meta que queremos hacer.
Si queremos hacer un pastel y vamos al supermercado, vamos a escoger los ingredientes que se necesitan para eso. Y si va con hambre al supermercado, va a escoger puras papitas y... A mí me pasa, hermanos, pero en fin. Dice así Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad, dice Jesús, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Ok? Me detengo ahí tantito. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que no seamos como Vicente. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente, dice, ¿no? Nosotros pensamos que donde da la mayoría tienen la razón. Muchas veces sí, muchas veces no. Yo he conocido gente que se pone en una manifestación nomás porque hay gente manifestando y no sabe ni por qué, pero se pone a manifestar ahí. Y le digo, ¿por qué estás manifestando? No sé, pero pues aquí estoy apoyando. ¿Sí? Hermanos, es tiempo como hijos de Dios que somos de saber escoger. Fíjense que Jesús escogió a sus discípulos quirúrgicamente bien escogidos, no por sus virtudes, porque eran de lo peor. Imagínense a usted y a mí ahí, así de fácil. Él escogió a sus discípulos así, hermano, pero Él los escogió, Él tomaba el tiempo para poder hacerlo. Él tenía una misión aquí en la tierra que tenía que cumplirla. Nosotros, hermanos, se nos va el día, nos levantamos a trabajar, llegamos, ¿y qué hiciste el día? Nada. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Pues lo mismo de siempre, así que estamos como Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Pinky? Lo mismo de siempre, conquistar el mundo. O sea, tratar de conquistar el mundo, ¿no? Nunca lo conquistaron nada. Pero así nos pasa. Y pasan los años, hermanos, y queremos resultados diferentes. Y nunca vamos a tener resultados diferentes porque siempre aplicamos la misma fórmula. Como lo dije un día, no podemos cambiar de rumbo de una noche a la mañana. Pero no podemos cambiar de destino, de la noche a la mañana. Pero sí podemos cambiar de rumbo. Hoy me dirijo y eso va a dar otro destino. Amén. Esto es lo que nos está diciendo Jesús aquí, hermanos. Nos está diciendo que realmente muchos son los escogidos, los llamados, pero pocos son los escogidos. Si hubiera una pulga aquí o algo así, te lo garantizo que estuviera llena a reventar. Pero las cosas de Dios, hermanos, lamentablemente son para valientes, ¿sí? Son para valientes. Y los felicito a todo mundo que está aquí, que hace el tiempo para poder venir a escuchar la palabra de Dios. Y más en estos tiempos, porque hoy en día es cuando la gente está más ocupada. Hoy en día, hermanos, la gente se ocupa viendo cualquier cosa en internet o lo que sea. Tiene mucha más variedad para poder hacerlo, para poder entretenerse. Imagínense, tienen la mayoría de gente internet ilimitado. Creo que aquí ya no hay nadie que tenga internet limitado, ¿sí? ¿Verdad que no? Todos ya tienen internet limitado. Hasta donde te canses de verlo, los muñequitos ahí, todo eso. Hay lugares que no tienen, algunos que no tienen acceso a internet y hay otros que tienen, pero es limitado. Tienen que pagar para poder meterle datos ahí. Y hay de todo, hermano, en la vida. Esta vez que andaba por allá, por Guatemala, me da risa porque gente que no tenía ni para comer, hermano, chamacos, pero para meterle internet a la tarjeta, no sé cómo, pero sacaban. Y digo, si así te las buscaras para hacer otras cosas fuera de ti, pero no, la gente no quiere. Pero en fin, aquí, hermanos, Jesús nos está diciendo esto. Entonces, solo el 3 o el 5%, hermanos, de la población del mundo, fíjense, puede alcanzar. Siempre lo mejor
se encuentra hacia arriba. En la comodidad no hay nada bueno. Cuando algo está muy cómodo, hermanos, por favor, desacomódese. Se lo digo de verdad. Todo es así. Incluso dicen que los músculos que usas siempre se acomodan y ya no ganas músculos, tienes que hacer diferentes, otras cosas diferentes. Es curioso, pero aún nuestro cuerpo es tan sabio de esa manera. Entonces, hay que hacerlo, hay que ser ese 5%, hermanos. Pero aquí hablando de la salvación y hablando del reino de los cielos, por eso dije, escoge bien. Verso 14, por favor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que caminan? Y pocos son los que la hallan. Amén. Pocos son. No son muchos, hermano. Pero ¿saben qué? Esos pocos que somos, Jesús con 12 discípulos alcanzó e hizo llegar el evangelio hasta ti y hasta mí, hasta hoy en nuestros días. Y de aquí para adelante nos corresponde a nosotros, hermano. Pero ¿sabes por qué nos está diciendo que es angosta la puerta y estrecho el camino? Porque ¿sabes qué? Muchas veces vemos a los jóvenes sobre todo, ven que está la diversión allá, en los bailes y esto, el otro, lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Todo eso, todo lleva a la perdición. La palabra de Dios dice que hay un infierno que arde con azufre. Y la única chance que tenemos hoy en día, el único boleto o la única chance para comprar ese boleto es en vida. Es la decisión, como dije, escogemos bien. Dios no va a escoger con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino angosto? Es Jesús mismo, ¿ok? ¿De quién es la decisión de escoger irme por el camino ancho? El camino ancho, si lo quieres ver, es el mundo, es la perdición, es el diablo. Cuando se le presentó en Mateo 4 al diablo a Jesús para tentarlo, le dice, porque mío es el mundo y todos los reinos de este mundo, y se lo daré a quien yo quiera. Pero Jesús ahí lo ganó la batalla con la palabra de Dios y le dijo, no, escrito está, solo al Señor tu Dios adoraréis y solo a Él serviréis. Amén. Así que de aquí en adelante, hermanos, la puerta estrecha y el camino angosto se llama Jesús. ¿Y de quién depende escogerlo? Escoger de mí. Amén. Hagámoslo así, hermano. Aún a nuestros hijos, cuando ya llegan a una edad que ellos aprendan a escoger, enseñémosles eso. No les enseñemos a no pensar. Felicito a todos los jóvenes que toman la decisión de venir por ellos mismos a la casa de Dios. Los felicito de todo corazón. ¿Por qué? Porque eso habla muy bien de ti. Que todo, a donde van la demás gente, tú dices, yo quiero ir ahí. ¿Sabes qué? Eso es la persona cuando decide voluntariamente, porque Dios nunca va a obligar a nadie a servirle ni a adorarlo. Siempre Dios respeta nuestros pensamientos, respeta lo que decidamos, pero Dios por eso ya hizo todo lo que Él iba a hacer, lo hizo mandando a Jesús y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo no muriéramos ahí en esa cruz, sino que nos dio vida eterna y Él ya no se encuentra ahí. Murió y resucitó para que tú y yo ya no tengamos que ir ahí. Amén. Dame un aplauso a Dios, por favor. Póngase de pie.